Capítulo 31. Cuando la góndola finalmente se detuvo junto a la catedral, ya no era la belleza lo que obsesionaba a Jaune, sino la cantidad de escalones que tendría que subir para llegar a la puerta principal. Según su rápido conteo, probablemente había 100. Miró a su guía con una mirada desesperada, pero, por supuesto, no recibió ninguna compasión de la capa vacía. Se giró para mirar las escaleras mientras su maltrecho cuerpo gemía ante el pensamiento, pero este lugar supuestamente podría curar la enfermedad de Emeraldillan, así que ya fueran 100 o 1000 escalones, tenía que subirlos. Se bajó del barco y de inmediato sintió una sensación de vértigo que casi lo hizo caer de nuevo a la góndola o, peor aún, al agua. Apenas logró estabilizarse y evitar terminar su viaje allí mismo. Sin embargo, eso no impidió que sus piernas se tambalearan como gelatina y pensó que nunca había deseado tanto tumbarse en el suelo en toda su vida. Aún así, dio ese primer paso en la escalera de piedra y luego otro y luego otro. Fue un avance dolorosamente lento en más de un sentido, y Jaune pensó 2 veces que se desmayaría. Pero por algún milagro, sus pies lo llevaron a la cima. Las puertas frente a él se elevaban al doble de su altura y parecían brillar de un blanco azulado. No había manijas ni perillas a las que agarrarse, por lo que la única opción de Jaune fue empujar, lo que hizo más apoyándose en la puerta que usando la fuerza de su brazo. Afortunadamente, no importó. La puerta se abrió fácilmente, feliz de dejarlo entrar. Una ráfaga de viento helado lo golpeó en la cara cuando entró, pero una vez que estuvo completamente dentro, la puerta se cerró detrás de él, vio algo que nunca pensó que vería en esta ciudad. Alfombra, una alfombra suave y peluda de verdad. Era de color azul con círculos entrelazados dorados que actuaban como patrón. Se agachó para tocarla solo para asegurarse de que era real y no se decepcionó cuando sus dedos atraparon algunas fibras de lana. No era solo el piso. Las paredes tenían molduras y una lámpara de araña colgaba del techo que podría haber sido moderna si no hubiera usado cristales de luz de caverna en lugar de bombillas. No se parecía en nada a nada que hubiera visto en Cripilital. Este lugar parecía vívido y lleno de vida. Incluso había una mesa real que no era algo que creciera de la pared o del suelo, a su izquierda, y tenía un bloc de papel y una pluma de tinta sobre ella. Cuando se acercó, vio que el papel estaba segmentado con líneas que recordaban a Jaune en gran medida a una hoja de registro. Probablemente eso era exactamente lo que era y solo reforzaba su idea de que esa habitación era un vestíbulo de entrada. No había nombres en el papel y Jaune podría haber tenido la tentación de agregar el suyo, pero no tenía la opción porque, a pesar de que había una pluma de tinta, no había tinta a la vista. Dando un paso atrás, Jaune observó el vestíbulo en su totalidad. Era mucho más ancho que largo y, además de la mesa, no había ningún otro mueble. Había 3 puertas en la pared opuesta a la entrada, todas bastante separadas entre sí. No estaban hechas de piedra, como la puerta de entrada o todas las demás puertas de Cripilital, sino que estaban hechas de la misma madera de color claro de la que parecía estar hecha la góndola. También cada una tenía un tirador que definitivamente parecía de latón. Esta habitación podría haber encajado en cualquier edificio ligeramente antiguo de Vale. La familiaridad era un cambio agradable con respecto al mundo de piedra del exterior, pero también traía consigo sus propias preocupaciones porque esta habitación no estaba en Vale. Estaba en una ciudad antigua que tenía quién sabe cuántos siglos de antigüedad. Este diseño era demasiado actual para algo que debería haberse construido hace tanto tiempo. Ni siquiera podía atribuir esta actualización a las piedras móviles porque este lugar tenía mucho más que piedras, alfombras para empezar. Era algo a lo que había que prestar atención, pero de todas las cosas que esta ciudad podía hacer, una estética ligeramente moderna no estaba en lo más alto de la lista. Lo que encabezaba la lista de prioridades era decidir por cuál de las puertas debía pasar. Una elección incorrecta podía fácilmente significar su muerte, pero no era como si hubiera características distintivas que lo ayudaran a tomar la decisión. Las puertas eran idénticas en todos los aspectos, excepto en su posición. Pensar demasiado en ello no lo llevaría a ninguna parte y le haría perder un tiempo que no tenía, así que simplemente pasó por la puerta más cercana. La puerta del medio se abrió sin hacer ruido y Jaune se sintió bastante estúpido cuando se dio cuenta de inmediato de que todas las puertas daban al mismo lugar, pero en extremos diferentes. Se encontraba en un santuario, lo cual no era sorprendente considerando que había designado el edificio como una catedral por su apariencia exterior. Lo sorprendente fue lo enorme que era la habitación.
Esta habitación debía ocupar la mayor parte del edificio y parecía lo suficientemente grande como para que cupiera el ático de Whitley 10 veces más. La población entera de uno de los distritos de Vale probablemente podría caber en las 12 columnas de bancos de madera que cada una constaba de quién sabe cuántas filas. Las paredes laterales y traseras estaban llenas de enormes vidrieras que no podían abrirse al exterior o Jaune las habría visto. En el otro extremo, había una elevación circular y en la cima, donde habría estado un altar en cualquier otro lugar de culto, había una estatua que no estaba hecha de piedra, sino de hielo. Desde el fondo, era difícil distinguir exactamente de qué se trataba, pero a medida que Jaune se acercaba, hacia el área de congregación propiamente dicha, se volvió casi antinaturalmente claro. El escultor de hielo era un hombre muy viejo con una barba que tocaba el suelo, que llevaba una capa que era muy similar a la que llevaba el barquero, o más exactamente, a lo que era el barquero. El hombre de hielo tenía ambos brazos estirados hacia arriba y hacia afuera como si estuviera alabando a los cielos, y en cada mano sostenía algo. En su izquierda, había lo que parecía una lámpara con un mango en la parte superior, pero Jaune no habría apostado por eso. El objeto en la mano derecha del escultor era mucho más fácil de ubicar. Era una llama, y aunque estaba hecha de hielo, todavía se veía vibrante y caliente. En la base de la escultura había una placa, pero como todo lo demás en esta ciudad, estaba escrita en un idioma que Jaune no entendía. Desafortunado porque si había algo que Jaune sentía que realmente necesitaba entender era esa placa. Su guía le había prometido un lugar donde podría curar a sus amigos, pero no vio nada allí. No había más puertas para probar y no era como si hubiera un par de jeringas tiradas por ahí con una etiqueta de Cure All. ¿Se suponía que debía orar por su salud y seguridad? No era una mala idea teniendo en cuenta dónde se encontraba, pero no estaba dispuesto a postrarse frente a esa escultura hasta que no le quedara otra opción. Además, con el dolor que le causaba el cuerpo, si se arrodillaba, tal vez no pudiera levantarse. Tal vez el barquero podría traducirle esa placa. Jaune se encogió ante la idea de volver a bajar por esas escaleras, pero si descubría lo que decía, sería un comienzo. Suponiendo que su guía estuviera dispuesto a traducir. Subió a la plataforma circular que había frente a la escultura. Si iba a pedirle al barquero que le tradujera, obviamente tendría que mostrarle la placa. No la placa en sí, no, incluso él podía sentir que intentar cortar la placa sería una sentencia de muerte, pero sí un boceto de la placa. Jaune sacó su diario y lo abrió en una página en blanco. Pronto iba a conseguir un segundo, o tal vez solo un bloc de notas, ya que este estaba casi completamente lleno. Se agachó para asegurarse de que iba a dibujar todos los símbolos correctamente. Entonces, algo frío le agarró el hombro. No hace falta decir que se sobresaltó y, después de todo, cayó de rodillas ante la estatua. Ya tenía la sensación de estar pensando en lo que lo había agarrado, pero de todos modos levantó la vista. Efectivamente, la estatua de hielo había cambiado de posición. Ahora el anciano estaba inclinado hacia adelante. En su mano izquierda, todavía sostenía la lámpara, pero la llama que debería haber estado en la derecha había desaparecido por completo. En cambio, estaba agarrando el aire frente a él donde había estado el hombro de Jaune. Supongo que eres tímido, bromeó Jaune nerviosamente mientras se ponía de pie, lo que fue una experiencia mucho más dura de lo que debería haber sido. Mantuvo la mirada fija en el escultor mientras sus piernas y rodillas crujían hacia arriba y notó que el escultor no estaba hecho completamente de hielo. En lugar de los ojos del anciano, había dos gemas de color blanco lechoso y, aunque no tenía pupilas, todavía sentía que lo estaban mirando fijamente. Una vez que las piernas de Jaune completaron su tarea, se alejó del alcance potencial del ataque del escultor. Me dijeron que podía encontrar una cura para mis amigos en este lugar, dijo Jaune. ¿Puedes ayudarlos? Una vez más, los ojos de la estatua no tenían pupilas, pero seguro que parecía que hizo algo más que imaginarlos rodando. Por favor, no creo que duren mucho más y no sé qué hacer. El escultor permaneció inexpresivo. ¿Necesitas algo de mí? Haré. Jaune se atragantó con sus palabras sabiendo lo que podrían significar en un lugar como ese, pero las dijo de todos modos. Haré lo que sea. Nada. Jaune juntó las manos, inclinó las suyas y cerró los ojos. Te lo ruego. Necesito salvarlas. A Esmeralda, a Jan y a Ruby también. Todavía nada. Jaune suspiró. Tal vez estaba haciendo el ridículo. El hecho de que el escultor se moviera no significaba que lo escucharía o que incluso podría hacerlo. Probablemente tendría más suerte si volvía a ver al barquero y le rezaba para que le diera respuestas.
Sin embargo, cuando Jaune bajó las manos y abrió los ojos, resultó que algo había sucedido. El escultor había vuelto a su posición original, pero ahora había una escalera frente a él que conducía hacia abajo. Era difícil saber si la escalera había aparecido allí o si el escultor se había movido hacia atrás para revelarla. Jaune supuso que no importaba. Lo importante era que tenía un camino por delante y no podía arriesgarse a que se cerrara por dudar. Bajó rápidamente las escaleras sin mirar atrás, y fue por eso que nunca se dio cuenta de la figura que lo observaba desde uno de los últimos bancos. Allí abajo todo era un laberinto. Puertas idénticas a las del piso de arriba cubrían cada pared. Jaune intentó abrir una, pero por primera vez desde que entró en la ciudad, no se movió. Obtuvo los mismos resultados cuando intentó abrir una segunda. No intentó abrirse paso a la fuerza. Si en esas habitaciones había algo que necesitaba, tenía la sensación de que estaban abiertas. ¿Pero qué puerta necesitaba y cómo sabría cuándo la había encontrado? Eran señales dibujadas en la pared que supuestamente daban instrucciones, pero los símbolos seguían siendo cosas que Jaune no podía leer, así que tuvo que elegir su camino al azar. Probablemente debería haber anotado su camino de la misma manera que lo hacía cuando seguía las señales de la calle, pero le picaba la mano por las quemaduras, le dolía el meñique dislocado y, honestamente, no le apetecía. Había estado vagando por allí tanto tiempo que sabía que debía haber ido más allá del perímetro de la isla y que estaba en algún lugar debajo del lago. Si se tomaba el tiempo de anotar cada recodo y cada vuelta, estaría allí para siempre. Mientras los pasillos se fusionaban entre sí y Jaune comenzaba a darse cuenta de que no era más que un hámster en una rueda, se encontró en un pasillo sin puerta a ninguno de los lados. Solo había una puerta doble al final. No era como las otras puertas. Parecía estar hecha del mismo metal que formaban los carteles de la calle de arriba. Cuando se acercó a tocarla, la encontró sorprendentemente cálida. Esta era la puerta que necesitaba. Si no se abría sola, entonces esta era la puerta por la que entraría a la fuerza. Pero no era necesario porque, tal como él lo creía, la puerta que necesitaba se abrió sin problemas. Al entrar en la habitación, se dio cuenta de que había vuelto a saltarse la estética. Habían desaparecido la madera y la piedra. En su lugar, el metal ocupó el lugar de todos los materiales de este espacio, desde el suelo hasta el techo. De las paredes brotaban tuberías de color bronce que zigzagueaban en ángulos de 45 grados antes de replegarse hacia otra parte de la pared o el suelo. El estruendo de lo que parecía un ventilador reverberó por toda la habitación y un silbido de vapor salió disparado desde algún lugar del fondo. Jaune pensó que así podría ser la sala de calderas de una gran aeronave, o simplemente una nave normal. Sin duda hacía suficiente calor para ello. Ya estaba sudando mientras se encontraba de pie en un balcón de malla metálica por encima de todo. No era un balcón grande y tenía escaleras que conducían al nivel del suelo, pero había una consola con diales, perillas y palancas allí arriba con él. Lo inspeccionó durante un segundo antes de concluir que no tenía ninguna esperanza de averiguar qué hacía. Jugar con él también parecía una idea terrible. Jaune lo dejó en paz y se dirigió a las entrañas. En realidad no sabía qué pensar de esa habitación. Era mucho más mecánica y mucho menos mágica de lo que esperaba. Parecía más bien una habitación a la que solo se entraba cuando había que hacer tareas de mantenimiento. No era precisamente un lugar donde encontrar una cura para Emerald y Jan. En realidad no sabía qué debería buscar. Por eso se sorprendió tanto cuando lo encontró con tanta facilidad y claridad. No estaba exactamente en el centro de la habitación, pero estaba lo suficientemente cerca como para indicar su importancia. No lo había notado antes debido a la pared de tuberías que lo separaba del balcón, pero si volvía ahora estaba seguro de que podría verlo. Era una cúpula gris apenas un poco más alta que él pero más ancha que un toro. Estaba perforada con agujeros del tamaño de su puño por todos lados. Había algún tipo de luz o chispa dentro de cada uno de los agujeros que hacía que la cúpula brillara un poco, pero eran las cosas que salían de la cúpula las que llamaban su atención. De 4 de los agujeros salían flechas de luz. 2 apuntaban desde arriba tan juntas que casi se tocaban. Esas brillaban de un rojo pálido. Una tercera también apuntaba hacia afuera desde arriba, pero en una dirección diferente a las otras 2. Esa era de un amarillo enfermizo. La última era de un azul tranquilo y estaba casi paralela al suelo ya que apuntaba directamente a Jaune. Esto lo hizo sentir un poco incómodo, por lo que se hizo a un lado, pero la flecha lo siguió.
El agujero del que emergía cambió para adaptarse a sus movimientos, y Jaune supuso que en realidad era una flecha diferente que se había encendido mientras que la otra se había apagado, pero había sucedido tan rápido que bien podría haber sucedido sin problemas. Como un píxel en tu pergamino que tiene que cambiar de color cada vez que te desplazas hacia arriba o hacia abajo. Jaune realmente pensó que sabía qué era esa cosa, pero solo para asegurarse, caminó alrededor de la cúpula por completo y la flecha lo siguió a cada paso. Mientras lo hacía, manifestó su diario y lo hojeó. Encontró la página que quería y la leyó. Estaba casi seguro de que se trataba de una brújula. Básicamente, una herramienta para rastrear personas, animales u otras cosas. Aparentemente, si la configurabas correctamente, podías usarla para encontrar a tus aliados sin importar dónde estuvieran o, si realmente sabías lo que estabas haciendo, a tus enemigos. Pero, aunque la descripción que había escrito en su diario era similar al objeto que tenía frente a él, había algunas diferencias clave, como el tamaño. Por lo que había escrito, se suponía que las brújulas eran cosas que se podían llevar en la muñeca. Obviamente, la que tenía delante era bastante más grande. El hecho de que las flechas pudieran ser de diferentes colores tampoco se mencionaba, pero Jaune podía adivinar lo que significaban. Las dos flechas rojas que estaban cerca una de la otra casi con certeza apuntaban a Emerald y Jan. El color rojo solo indicaba su condición actual y Jaune pensó que esto era mucho más probable, una señal para causar su condición actual. Tal vez para eso estaban todas las tuberías en esta habitación. Podrían estar llevando hechizos a una especie de cañón que disparaba constantemente con la brújula vinculante actuando como su computadora de orientación. Diablos, tal vez la brújula era tanto el rastreador como el método de entrega. Jaune podía imaginar fácilmente una línea invisible que conectaba a las chicas con esta cosa y las enfermaba por eso. No sabía qué determinaba que las flechas de Emerald y Jan fueran rojas mientras que la suya era azul. Además, había que tener en cuenta la flecha amarilla. Si todas las demás flechas estaban reservadas para él y su amigo, entonces era una suposición segura que la cuarta flecha estaba siguiendo algo similar a ellos. Otra persona, un extraño o, más específicamente, un intruso. ¿Podría ser la persona con cuyo campamento se habían topado en el camino hacia allí? La flecha amarilla se había movido un poco desde que Jaune la había visto por primera vez, así que, quienquiera que fuera, todavía estaba un poco en movimiento. ¿Tenían una enfermedad más leve que la que les habían dado a las chicas o el amarillo significaba una dolencia completamente diferente? Esa pregunta y muchas otras no tenían una respuesta que él pudiera encontrar aquí, y realmente el qué y el por qué de este proceso no eran tan importantes. Era el cómo, y el cómo estaba justo frente a él. Si la brújula de Unión era la causa o solo el dispositivo de rastreo que la destruía debería terminar con la enfermedad que estaba devastando a Emerald y Jan, si no de inmediato, al menos con el tiempo. El barquero había prometido una cura y así era como Jaune la iba a administrar. Se alejó unos pasos de la brújula. La consola del balcón probablemente la controlaba, pero Jaune no se atrevió a tocarla por miedo a empeorar las cosas. Era mejor destruirla por completo. Definitivamente no era algo que pudiera derribar con su espada, pero tampoco era como si fuera una fortaleza. Un grabado lo suficientemente grande sería suficiente para destrozarla. Sacó un trozo de tiza roja, encogiéndose al ver su meñique doblado, y se agachó. Por suerte, tenía mucho espacio para trabajar, ya que todos los tubos se desviaban de la brújula, como si le tuvieran miedo. Era posible, y tal vez incluso probable, que se conectaran a la brújula en algún lugar debajo del piso, pero a Jaune no le importaba. Lo único en lo que estaba concentrado era en cuánto espacio tenía en el piso y en lo fácil que se deslizaba la tiza por él. Jaune no hizo muchos de estos grabados a gran escala, principalmente porque eran poco prácticos, por lo que le llevó un tiempo lograr que el contorno formara un círculo perfecto, pero una vez hecho eso, fue mucho más suave. Sin embargo, una molesta incomodidad comenzó a crecer mientras trabajaba, y la culpable era la flecha azul que medía cada uno de sus pasos. Lo seguía en silencio, pero darle la espalda no ayudó a aliviar el estrés. En todo caso, no poder verla solo lo empeoró. Se resbaló en algunos lugares donde realmente no debería haberlo hecho y tuvo que perder un tiempo y una energía preciosos limpiando el error con la manga que le quedaba de la camisa. No fue hasta que solo le quedaba un cuarto de pulgada que notó el cambio. Su flecha se estaba volviendo más oscura. Había estado cuestionándolo por un tiempo, pero cada vez lo descartaba como si su preocupación lo hiciera ver cosas. Ahora, era innegable.
Lo que alguna vez había sido del color de un azul cielo brillante, ahora tenía un tono más cercano al de sus ojos y solo se estaba volviendo más oscuro. Jaune aceleró el paso. De alguna manera, la brújula sabía, o sospechaba, lo que estaba haciendo, y no estaba contenta con ello. Seguía sintiéndose bien, pero quién sabía cuánto tiempo más duraría. Su mano se movía tan rápido como le permitía mientras seguía echando un vistazo a la flecha. Deseaba no haber hecho el grabado tan grande. Sabía que probablemente podría haber salido airoso con uno mucho más pequeño, pero había querido ir a lo seguro. Ahora se estaba maldiciendo por ello. La flecha se oscurecía cada vez más rápido. La brújula estaba cada vez más segura de lo que creía que Jaune estaba haciendo. Estaba a punto de terminar, solo faltaban unos pocos arcos y símbolos. Ya casi ni miraba el grabado, confiando en que su mano haría el trabajo mientras sus ojos se concentraban en la flecha que apenas podía llamarse azul. Le picaba el brazo, le dolía la mano y le corría el sudor por la frente. Quedaba poco. La flecha estaba casi completamente negra y empezaba a latir. Jaune estaba añadiendo la última línea. Si había cometido un error o una gota de sudor había suavizado una línea de tiza, entonces todo había terminado. Podía escuchar su corazón a través de su oído mientras daba el golpe final. La flecha negra también dio un último golpe y fue en ese momento cuando Jaune se dio cuenta de que en realidad no eran flechas, sino lanzas. La lanza negra como el carbón salió disparada más rápido de lo que un cazador veterano podría esperar esquivar. Atravesó su aura en recuperación como si nada y le atravesó el costado izquierdo. La sangre y la carne se esparcieron por todas partes mientras una buena parte del abdomen de Jaune volaba en pedazos. Detrás de él, el suelo se hizo añicos cuando la lanza lo impactó. El dolor fue inconmensurable y Jaune se desplomó en el suelo, pero mientras caía una explosión se apoderó de la parte superior de la brújula. Justo cuando la lanza lo había atravesado, la magia del grabado atravesó la brújula. Fragmentos de metal caliente se esparcieron por toda la habitación. Algunos perforaron el piso o las tuberías circundantes, lo que provocó un fuerte estallido de gas. Es posible que algunos incluso hayan golpeado al propio Jaune, pero él no lo sabría. El dolor ya se había transformado en entumecimiento en todo su cuerpo y comprendió lo que eso significaba si el creciente charco carmesí, que podía ver con el rabillo del ojo, no fuera una indicación suficiente. Este fue el final del camino. Le sirvió justo después de engañar a la muerte en la torre. Ningún pensamiento de promesas incumplidas lo sacaría de esta. No debería haber tentado a la suerte, pero si destruir la brújula liberaba a Emerald y a Jan, entonces pensó que podría estar bien. Observó cómo se consumían los últimos trozos de la brújula. Ahora no era más que un montón de metal. No había lanzas brillantes ni nada. Con suerte, esto funcionaría y Emerald lo entendería. Ella estaría enojada, él lo sabía, pero, bueno, él no estaría allí para que ella le gritara. Tal vez debería haber estado luchando por levantarse, luchando por mantenerse con vida, pero se sentía tan cansado y sus párpados rogaban que los bajara. Solo una siesta. Un poco de sueño no le hace daño a nadie. Todo lo que necesitaba hacer era cerrar los ojos, y así lo hizo. Justo cuando un par de ojos se cerró, otro par se abrió. Emerald se despertó sin ningún síntoma de la enfermedad que había estado padeciendo apenas un segundo antes. Se sentía bien, mejor que bien, se sentía genial. Ni siquiera estaba aturdida, lo cual era un milagro, ya que podía recordar muy vívidamente la sensación de que su cabeza quería explotar y sus intestinos estaban a punto de salir disparados por su estómago. Observó su entorno y rápidamente se dio cuenta de que estaba en una cama improvisada con los brazos alrededor y el cuerpo apretado contra el de una rubia de pelo largo. La rubia la miró con la sonrisa más grande y tonta que jamás había visto. «Hola, hermosa», susurró Jan. Pensé que desmayarse y despertarse con otra persona en la cama era cosa del tío Crow, aunque no puedo decir que me queje. Espero que no hayamos hecho nada de lo que ninguno de los dos pueda arrepentirse. Emerald no se sonrojó, pero rápidamente retiró los brazos del estómago de Jan y se deslizó hacia atrás. Jan se rió. Vamos. A las chicas se les permite el toqueteo. Son solo los chicos los que tienen que preocuparse por los momentos de no, la gente va a pensar que soy gay, así que regresa con mamá Jan. Te mantendré caliente. Si puedes bromear así entonces supongo que también te sientes bien, ¿no? ¿Quién dijo que estaba bromeando? Me guiñó un ojo. Emerald gimió, se quitó las mantas que la cubrían y se puso de pie. Un segundo después, cuando el frío del lugar la azotó, se arrepintió un poco.
Yang también se puso de pie, pero mantuvo una manta envuelta sobre sus hombros. Emerald tuvo que contener un escalofrío para que Yang no se diera cuenta y comenzara a hacer bromas nuevamente. Afortunadamente, ella empezaba a parecer un poco más seria. ¿Dónde estamos?, preguntó mientras sus ojos vagaban por la extraña habitación de piedra. Creo que Jaune nos trajo aquí, reflexionó Emerald. Podía recordar haber explorado Cripilital y haber entrado en la habitación con la puerta del acertijo e intentar abrirla, pero todo lo que había pasado después de eso era muy confuso. Estaba bastante segura de que habían descubierto una forma de abrirla y luego la habían atravesado, pero no recordaba hasta dónde habían llegado ni dónde habían terminado. Miremos a nuestro alrededor. Quizá podamos encontrar algo que ayude a explicar las cosas, dijo Yang. Le tomó un paso en total tirar una botella de agua que estaba junto a ellas. No se derramó, pero cayó sobre un trozo de papel que tenía algo escrito. ¿Qué sabes tú? Soy una detective increíble, exclamó, aunque Emerald todavía podía distinguir las pistas de que estaba tratando de ocultar su vergüenza. Yang recogió el periódico y Emerald se acercó para poder leerlo por encima del hombro. Dejé esta nota aquí en caso de que despertaran mientras yo estaba fuera. Estoy casi seguro de que lo que sea que les esté sucediendo a ustedes dos no es una enfermedad común, así que voy a bajar a Cripilital para tratar de encontrar algo que los ayude. No planeo estar fuera por mucho tiempo, pero si no encuentro nada, lo intentaré de nuevo y es posible que alguno de ustedes pueda despertarse durante una de esas. Dejaré una marca en la esquina superior derecha para que sepan en cuántas expediciones he estado. No había ninguna marca en la esquina. Ni una sola. Sé que no es la mejor idea bajar allí solo, pero no tengo muchas otras opciones. No puedo sentarme aquí y ver cómo se desvanecen. Si están leyendo esto, entonces esperen a que regrese, pero si no regreso en más de 6 horas, entonces algo me sucedió allí y ustedes dos deberían irse de este lugar. Yang, sé que será difícil para ti, ya que vinimos hasta aquí para ayudar a tu hermana, pero este lugar es peligroso. Puedo sentirlo. Emerald tenía razón, esto fue un error. Podrías pensar que está pasando por un dolor insoportable en este momento, pero apuesto a que pasará por algo peor si descubre que su hermana murió tratando de ayudarla. Entonces, si no regreso, sal de aquí y encuentra otra forma de curar a tu hermana. Amarillo. A Esmeralda no le gustó esta nota. No le gustó nada. ¿Qué crees que quiere decir con eso de bajar a Cripilital?, preguntó Yang. ¿No estábamos ya en Cripilital? No lo sé. Sigamos tu sugerencia y echemos un vistazo. Jaune podría seguir por aquí. Y si así fuera, ella le dedicaría algunas palabras. No lo era. Las chicas no tardaron mucho en barrer la casa. Encontraron sus mochilas apiladas frente a lo que supusieron que era la puerta principal, pero básicamente nada más. Después de quitar la barrera improvisada y ponerse los zapatos, salieron solo para ver dónde estaban. Fue un gran shock cuando salieron y vieron la enorme caverna subterránea y la ciudad que contenía. Se quedaron boquiabiertos mirando la ciudad en espiral, asimilando todos los detalles que Jaune había presenciado ante ellos. Esto no puede ser real, jadeó Yang. Quiero decir, alguien habría dicho algo. ¿Es esto lo que tú y Jaune hacen? ¿Hay lugares como este por todo Remnant? Lo dudo, dijo Emerald, igualmente asombrada a pesar de tener mucha más experiencia con el mundo desconocido que Yang. Este lugar es especial. La mayoría de las veces, la magia es algo sutil. Pequeñas rarezas de la vida cotidiana que, si las captas y las sigues, descubres las cosas importantes, pero este lugar rebosa de magia. ¿Puedes sentir la magia? No, no es así, pero no puedes decirme que no lo sientes. Definitivamente puedo sentir algo que no me gusta mucho. ¿Es eso realmente mágico? Pensé que se sentiría más, bueno, mágico. Lamento haberte reventado la burbuja. Esto no es un cuento de hadas. La magia, al menos la que surge por sí sola y se deja a su aire, es peligrosa y perturbadora. Si no lo fuera, los cuidadores no tendrían por qué existir. Aunque, si te hace sentir mejor, yo tampoco he experimentado nada a este nivel antes. Sí, este lugar realmente parece algo que hay que evitar. Puedo entender por qué Jaune nos dijo que lo dejáramos en su nota. Emerald se dio la vuelta con los ojos más rojos que los de cualquier Grimm. No nos vamos. Yang dio un paso atrás y levantó las manos. Vaya, no estaba diciendo que debiéramos hacerlo. No me importa lo que diga Jaune, no vine hasta aquí por mi hermana solo para renunciar antes de haberlo intentado. Bien, resopló Emerald. Sin embargo, Yang tenía razón.
Esta ciudad era muy peligrosa y Jaune estaba en algún lugar dentro. Se clavó un dedo en los antebrazos al pensarlo. Deberíamos regresar al edificio y esperar a que regrese, sugirió Jan. Esmeralda no se movió. Jan la agarró del hombro y obligó a Emerald a mirarla de frente. Vamos, el hecho de que estemos de pie y caminando ahora significa que debe haber hecho algo. Probablemente esté caminando de regreso ahora mismo. Créeme, yo también quiero bajar allí. Cada segundo que no paso buscando una manera de ayudar a mi hermana es otro segundo que ella sufre, pero es mejor esperarlo. Estoy segura de que puede darnos una idea de lo que hay ahí abajo. Si la situación fuera diferente y fuera Ruby la que estuviera allí, Emerald sabía que no habría forma de detener a Jan y que éste se dirigiera hacia abajo de inmediato, pero Emerald aceptó a regañadientes regresar. No había pruebas de que Jaune estuviera en problemas y su nota les había explicado exactamente este escenario. Entrar apresuradamente sería una tontería y una imprudencia, independientemente de cómo se sintiera ella, por ahora, solo tendrían que esperar a que regresara. Jaune no regresó. Era difícil saber cuánto tiempo había pasado desde que la luz en una caverna nunca cambiaba, pero según los cálculos de Emerald, se acercaba a las 3 horas. Normalmente, era una persona muy paciente, aunque Jaune pudiera estar en total desacuerdo. Había ocasiones en las que había pasado días buscando la marca perfecta cuando necesitaba hacer algo así, pero ahora ya estaba ansiosa. Cada minuto que Jaune no atravesaba esa puerta la frustraba de una manera que nunca antes había sentido. No ayudaba que no hubiera nada en esta casa que la distrajera. Ella y Jan comieron cuando se dieron cuenta de lo hambrientos que estaban, pero después de eso, Emerald solo pudo sentarse en esta silla de piedra que apenas era preferible al suelo con la nota de Jaune frente a ella. Lo había leído tantas veces que ya ni siquiera necesitaba el papel. Podía recitarlo todo mentalmente. En realidad no debería haberlo hecho, ya que lo único que consiguió fue enfadarla, pero, como dijo, no había nada más que pudiera hacer. Ella no estaba enojada por su decisión. Como él dijo en su carta, era no hacer nada o tratar de hacer algo. Si las cosas hubieran sido al revés, ella habría hecho lo mismo. Lo que la irritó fue que él también trató de tomar la decisión por ella. Sería difícil para Jan irse. ¿Y ella qué? ¿De verdad ese idiota pensaba que si algo le pasaba, ella se marcharía sin preocuparse por nada? ¿De verdad creía que había alguna posibilidad de que ella se fuera sin él? Si así fuera, en cuanto cruzara esa puerta a ella le daría una patada en las pelotas. Tal vez eso le recordaría que la razón por la que había emprendido ese estúpido viaje era para traer a ese pobre desgraciado de vuelta a casa. La nota se le enroscó en la mano mientras apretaba el puño. Estaba acostumbrada a eso, ya que Emerald ya había pasado por eso unas cuantas veces antes. Honestamente, era sorprendente que aún no se hubiera roto. No te ves muy bien ahora mismo, dijo Jan al entrar en la habitación. En realidad, eso no estaba bien. Este edificio no tenía habitaciones, solo un nivel superior y uno inferior. Jan había estado allí todo el tiempo. Solo había mantenido educadamente la distancia. Al parecer, ya no. ¿Qué lo delató? Preguntó Emerald, más que nada para poder decir algo. Las arrugas en tu frente, por un lado, pero sobre todo la forma en que has desafiado a la puerta principal a un concurso de miradas que pareces decidido a ganar. Emerald suspiró e intentó relajarse. Le sorprendió lo tensa que se sentía. ¿Realmente había estado así durante las últimas 3 horas? ¿Te sientes mejor? Preguntó Jan. ¿Tienes algo importante que decirme o simplemente abriste la boca sin motivo? La preocupación por el bienestar del equipo es una razón de peso, pero tengo la sensación de que eso no te preocupa ahora mismo, así que iré al grano. Creo que tenemos que ir a Cripilital. ¿Quieres ir a buscarlo? Él y la cura para mi hermana, por supuesto. Me sorprende sinceramente que no hayas sido tú quien lo dijo. ¿Por qué no lo dijiste? Porque quería creer en él. Admitir que no iba a volver era admitir que estaba en problemas. Problemas de los que tal vez ya fuera demasiado tarde para salvarlo. Admitir que la habían dejado atrás. Fuiste tú quien sugirió que esperáramos. ¿Por qué cambiaste de opinión? Solo lo dije porque no deberíamos empezar asumiendo lo peor. Jan no vio que los ojos de Esmeralda se agrandaban y sus dedos se apretaron aún más fuerte, pero ha pasado demasiado tiempo y Yang Xiaolong no está hecho para quedarse sentado. Puede que aún no hayan pasado 6 horas, pero eso es demasiado margen de maniobra. Ya debería haber regresado. Eso era todo lo que Emerald necesitaba oír. Si incluso Jan creía que Jaune había estado fuera demasiado tiempo, Emerald no iba a perder ni un segundo más. En realidad, Jan básicamente tenía razón.
Si no hubiera dicho nada, Emerald no habría durado otros 20 minutos antes de atravesar esa puerta y bajar a Kripilital. Entonces deberíamos irnos, dijo Emerald saltando de su silla y revisando sus armas. Jan sonrió satisfecha. Sabía que dirías eso, así que ya hice la maleta. Le arrojó una mochila a Emerald, quien notó lo liviana que era. Dejaré todo lo que no es esencial aquí, explicó. Comida, agua y algo de equipo. Por lo que vi cuando revisé nuestro inventario, parecía que Jaune hizo lo mismo. Probablemente pensó que era mejor viajar liviano y estoy de acuerdo con él. Eres mucho más confiable de lo que pareces, dijo Emerald como un cumplido genuino, pero no sin el aire de un insulto burlón. Por favor, papá y Ruby se habrían desmoronado si yo no hubiera estado allí. Jan hizo una pausa, como si hubiera olvidado algo, antes de sacudirse lo que fuera que fuera. Vamos. Un momento, dijo Emerald mientras garabateaba un mensaje rápido en el reverso de la nota original de Jaune, por si acaso regresaba. Colocó la nota sobre los suministros que estaban dejando atrás, donde sería fácil para él no encontrarlos. Estoy lista. Jan mantuvo la puerta abierta mientras ambos comenzaron su propia expedición a la ciudad. Capítulo 32. El comienzo de la expedición de Jan y Emerald fue en gran medida el mismo que el de Jaune. Kripilital estuvo en silencio y quietud mientras atravesaban el laberinto sinuoso de calles y edificios de piedra. Su objetivo era la torre invertida pensando, correctamente, que Jaune habría intentado llegar al único punto de referencia obvio en toda la ciudad. Intentaron seguir el camino más directo, pero pronto descubrieron, al igual que Jaune, que a Kripilital no le gustaban los caminos directos y, debido a eso, el camino que eligieron seguir se desvió del camino original de Jaune bastante pronto. La otra diferencia clave entre los dos viajes fue que, mientras Jaune tuvo que soportarlo solo, las chicas se tenían unas a otras para hablar y no se debe subestimar la diferencia que eso puede generar. ¿Crees que podríamos atravesar uno de estos edificios?, preguntó Jan. Dudo que sea tan fácil, respondió Esmeralda, pero si nos desviamos demasiado del rumbo, podemos intentar buscar una puerta trasera. Sí, hasta ahora, ya sea por suerte o por diseño, las decisiones que las chicas habían tomado en cada señal las habían acercado a la torre de manera más consistente que el camino de Jaune. No es que pudieran haber recreado su camino, ya que en su prisa no pensaron en marcar sus decisiones como Jaune. Incluso si no hay una puerta trasera, siempre podemos hacer una, dijo Jan chocando los puños. ¿De verdad queremos empezar a derribar muros y llamar la atención sobre nosotros? Honestamente, no estoy seguro de que haya algo aquí que pueda llamar la atención. Sí, puedes confiar en mí en eso, afirmó Emerald. Jan no parecía convencida. Era sorprendente la rapidez con la que alguien podía normalizar esos acontecimientos anormales. Estaban caminando por una ciudad subterránea que apestaba a algo sobrenatural y, sin embargo, Jan se había adaptado y actuaba como si la ciudad en sí fuera lo más profunda posible. Que con solo verla comprendía todo. No lo hizo, ni siquiera de cerca. Jan apenas había empezado a conocer el mundo desconocido cuando sus profundidades eran insondables. Sin embargo, Emerald no podía culparla. Era nueva y ni siquiera Emerald era inmune a pensar que el mundo desconocido no podía sorprenderla, como se demostró en las ruinas de arriba. Ella había creído que Kripilital estaba muerto, su magia era un misterio que se había agotado, y lo había creído hasta el momento en que se lo habían puesto frente a la cara. Jaune nunca dudó. Nunca había caído en la trampa. Creía en Kripilital incluso antes de que abordaran la aeronave. Tal vez eso se debía a que él mismo usaba magia. Como sabía mucho más que ella sobre lo que sucedía en el mundo desconocido, reconocía que no había nada que no pudiera salir de allí. Tal vez ser un cuidador en realidad te hacía inmune a esas afirmaciones tan seguras. Emerald levantó las manos para mirarse las palmas. Estaban ásperas y callosas, prueba de su duro trabajo y del tiempo que había pasado en la calle. Todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio no le habían servido de nada. Kripilital la había derribado a un lado con facilidad. Jaune se había ofrecido a enseñarle a usar la magia después de que regresaran de Buri a cambio del entrenamiento de combate que le estaba dando, pero ella había declinado. Él parecía muy confundido por eso y le preguntó varias veces si estaba segura, pero lo dejó pasar después de un tiempo. Tal vez pensó que ella simplemente no quería dedicarle tiempo y hasta cierto punto tenía razón. Ella había sido testigo de las horas y horas de investigación en las que se dedicaba para poder hacer el más mínimo progreso. Pasar tanto tiempo mirando fijamente un libro no le atraía, pero se negó principalmente porque no le gustaba que cualquier magia que aprendiera no estuviera bajo su control.
Eso podría parecer una tontería, pero a ella le importaba. La magia siempre provenía de algo más. No importaba lo mucho que lo pareciera, ninguna de las magias que Jaune usaba era en realidad suya. Era solo él manipulando algo para su propio beneficio. Podía dar sus teorías y explicaciones de por qué sus grabados funcionaban durante horas, pero al final de todo, la única respuesta verdadera era que los grabados funcionaban porque funcionaban. Si un día dejaban de funcionar, entonces Jaune no tendría ningún recurso y realmente ningún derecho a quejarse. Estaba completamente fuera de su control y confiar en la buena voluntad de alguna fuerza externa no era algo que Emerald quisiera hacer. Quería que todo lo que hiciera viniera de su propio poder. Tal vez se podría argumentar que su aura y su apariencia eran un tipo de magia, e incluso Jaune admitió que las cosas se volvieron un poco borrosas allí, pero hasta donde Emerald podía decir, esas cosas provenían de su interior. Ella podía sentirlas, controlarlas y nadie más podía tenerlas. Eran todas suyas. Ahora se preguntaba si había cometido un grave error. Con la marcha de Jaune, tenían un grave vacío en su conocimiento sobre el otro mundo. Emerald solo sabía lo que había aprendido para Jaune y eso había sido suficiente para salir adelante, pero esto era Tripilital, más o menos la capital de la magia. Si aparecía algo que requiriera una comprensión más precisa, entonces estaban en problemas. Se preguntó si las cosas podrían haber sido diferentes en ese momento si hubiera estado un poco más informada y un poco menos segura de sí misma en la superficie. ¿Habría reconocido la enfermedad por lo que era? ¿Habrían podido hacer algo al respecto de antemano? ¿Habría evitado que Jaune se viera obligado a sumergirse en la ciudad solo? ¿Estaría todavía con ellos? Sabía que esos pensamientos eran inútiles. El pasado no se podía cambiar y las decisiones no se podían revertir, pero eso no significaba que pudiera dejar de pensar en ello. «¿Estás muy callado?», mencionó Yang. Emerald levantó la vista y se dio cuenta de que habían recorrido una gran distancia e incluso habían dado algunas vueltas sin que ella se diera cuenta. «Lo siento, estaba pensando en algunas cosas». Yang no se perdió lo triste que sonaba y se acercó un poco más para que sus hombros casi se tocaran mientras caminaban. ¿Preocupada por tu novio? Por supuesto que estoy preocupada por él. Además, no es mi novio, aclaró Emerald, solo porque sintió que debía hacerlo, pero hemos pasado por muchas cosas juntos. Si él no está bien, pudo atreverse a usar la palabra muerto, entonces no sé qué voy a hacer. Él significa mucho para ti, ¿no? Probablemente no lo entenderías. ¿Olvidaste por qué estoy aquí? Mi hermana significa todo para mí. Haría cualquier cosa por ella. No estoy en desacuerdo. Estoy segura de que Ruby es la persona más importante para ti. Si la perdieras, sería horrible, pero aún tendrías a otras personas. Padres, amigos, maestros. Para mí es diferente. Jaune es el único que tengo. Si lo perdiera, no tendría a nadie más a quien recurrir. Estaría completamente sola, otra vez, terminó Emerald en un susurro que Yang apenas escuchó. Pero Yang sí la escuchó, y desafortunadamente Emerald tenía razón. Yang no sabía lo que era depender completamente de una sola persona. Incluso durante el peor momento de su vida, cuando murió Summer, todavía tenía a su hermana y a su padre. No podía imaginar cómo habría sido si de alguna manera todos hubieran muerto y la hubieran dejado atrás. No tener absolutamente a nadie más sería impensable, pero evidentemente, esa era la realidad a la que Emerald parecía enfrentarse. Claramente, Jaune era su todo, o al menos eso era lo que ella creía. Yang puso una mano sobre el hombro de la chica de cabello verde. «¿Me tendrías?» Emerald la miró a los ojos con expresión ambigua. Tenía la impresión de que no nos gustábamos tanto. Al principio, Yang se sorprendió, pero rápidamente sintió que sus labios se levantaban cuando se dio cuenta de que se trataba de la versión Emerald de una broma. Probablemente, la habían hecho para distraerla de pensamientos más perturbadores. Si ese era el caso, Yang estaba feliz de participar. Bueno, si dormimos juntos. Creo que eso demuestra con creces que superamos nuestros problemas mutuos. ¿Estás seguro? He oído que a veces las personas que se odian se juntan para tener sexo. ¿Cómo se llama? Sexo violento. Pero las cosas no llegaron tan lejos, a menos que haya algo que tú recuerdes y yo no. Todo lo que hicimos fue abrazarnos y, la última vez que revisé, no existían los abrazos enojados. Entonces tal vez hayamos abierto nuevos caminos, señaló Emerald. Yang no pudo contenerse después de eso y estalló en risas, lo que a su vez provocó que Emerald hiciera lo mismo.
Si hubiera habido algo que los estuviera observando y esperando para tenderles una emboscada, habrían estado en problemas, pero en ese momento a ninguno de los dos le importaba. En ese lugar sombrío y decrépito, un momento de distracción para levantar el ritmo probablemente valía la pena. Gracias por eso, dijo Emerald una vez que tuvieron el control. No hay problema, para eso están los amigos y ahora realmente somos amigos. Supongo, Emerald se encogió de hombros actuando como si no fuera gran cosa, pero no podía ocultar su felicidad a Jan. Continuaron su viaje con un poco más de vigor y eligieron sus caminos con más confianza, lo que solo pareció inclinar las cosas aún más a su favor a medida que comenzaron a acercarse a la torre incluso más rápido que antes. Entonces, ¿cómo es realmente Jaune? Solo lo conozco cuando está en modo misión o casi borracho hasta perder el conocimiento, preguntó Jan ahora que Emerald estaba un poco más serena, y si había algo que a Jan le encantaba, era obtener todos los detalles jugosos. No es muy diferente de lo que has estado viendo. Es terriblemente testarudo y actúa como si fuera su responsabilidad solucionar cada pequeño problema que se le presente, pero es trabajador, inteligente y está dispuesto a saltarse las reglas para hacer el trabajo. Es un poco tonto, pero puede intercambiar bromas con los mejores. Pero, sobre todo, es amable y cariñoso. Lo suficientemente amable como para arriesgarse con una sucia rata callejera a pesar de que dejó su primera impresión robándole la cartera y luego obligándolo a comprarle la cena después de que la atrapara. Suena como una historia interesante. Lo es. Después fuimos a robar un museo. Emerald sonrió al recordar aquellos primeros días. ¿Es por eso que lo amas?, dijo Jan rápidamente esperando que Emerald cometiera un desliz. Lamentablemente, para Jan, Emerald no era alguien que cayera en esa trampa tan fácilmente. Dicho esto, Emerald no tenía nada que ocultar y podría ser bueno finalmente hablar con alguien al respecto. Sí, lo amo, dijo ella con confianza. Jan perdió el paso y casi se cae hacia adelante, pero se contuvo y continuó como si nada hubiera pasado. Pero, ¿él no es tu novio? No, no estamos juntos. ¿Por qué no? Obviamente, sabes lo que quieres. Lo sé. Preguntó Esmeralda, preocupada. Jaune es el único chico, la única persona con la que he estado tan cerca en mucho tiempo. Apenas interactúo con nadie más que con él. Ni siquiera sé cómo es una relación adecuada, y mucho menos lo que significa estar en una. Y si estoy equivocada y estos sentimientos se deben únicamente a que él es el único por el que puedo sentir algo. Si tienes sentimientos, no pueden estar equivocados, dijo Jan, sintiéndose mal por ese desastre total de chica. ¿Qué clase de vida había estado viviendo si estaba cuestionando sus propias emociones? Además, descubrir estas cosas es la razón principal por la que existen las citas. Hemos tenido algunas citas, aunque no creo que él las haya reconocido como citas. Bueno, dijiste que vivías con ese chico, ¿no? ¿Dejaste en claro que era una cita, del tipo romántico? Lo insinué. Sí, eso no va a funcionar, afirmó Jan. Es el tipo de hombre que nunca podrá captar las sutiles pistas del corazón de una chica. Yo pude descifrarlo después de unos pocos días con él, así que sé que tú también lo sabías. ¿Por qué intentaste ese enfoque? Ahora Emerald parecía algo avergonzada. Como dije, no entendía bien lo que estaba sintiendo, así que no estaba segura de si quería que fueran citas románticas. Decidí que sería mejor tantear el terreno y ver qué sentía él. Si sentía algo por mí, no intentaría hacerlo romántico. Pero nunca lo hizo, así que tal vez simplemente no le gustó. O simplemente no tiene agallas. Seguro que sabes cómo elegirlos. Esos tipos son los peores. Tipos que no pueden leer la situación ni para salvar sus vidas, pero que también son demasiado cobardes para hacer un movimiento. Escucha, tienes que dejar tu posición lo más clara posible. ¿Cómo sugieres que haga eso? Jan sonrió de una manera que hizo que los sentidos de peligro de Emerald se estremecieran. Cuando encontremos a Jaune, tienes que saltar a sus brazos y darle un beso en los labios. Por primera vez en años, la cara de Esmeralda explotó en rojo, lo que Jan contó como una victoria. No puedo hacer eso, casi gritó Emerald. ¿Por qué no? Y no me digas que es porque sería demasiado embarazoso. Simplemente no sería el momento adecuado. Creo que sí. Jan cambió su voz para que sonara más grave, como si estuviera narrando el avance de una película. Dos personas separadas en una ciudad extraña y peligrosa. El hombre tiene que dejar el lado de su amante en busca de una cura para su misteriosa enfermedad, pero la chica se despierta y lo persigue, solo para que los dos compartan un beso apasionado cuando finalmente se reencuentren.
Suena como la premisa de una novela romántica, si me preguntas. Pues te equivocas. Jaune y yo no hemos estado en los mejores términos últimamente. Ya viste cómo nos peleamos después de que él decidió ir a esta misión. Sí, pero eso fue solo porque estaban preocupados el uno por el otro. Esa es una diferencia y eso fue hace días. Ustedes dos ya no pelean, así que créanme, todo estará bien. ¿Y si no lo es? Entonces siempre me tendrás, cariño. Jan le guiñó un ojo. Lo siento, no me va ese tipo de cosas. Tienes razón. Soy más apta para el panecillo de miel. Con tu pelo verde, serías más apta para el panecillo de pistacho. No es eso lo que quiero decir. Lo sé, se rió Jan, pero me gusta el nombre del muffin de pistacho. Creo que se lo contaré a Jaune. No lo hagas, dijo Emerald con la mayor seriedad, definitivamente lo intentaría y no importa cuáles sean mis sentimientos, no creo que pueda evitar matarlo. Las dos dejaron que esa frase quedara en el aire por un momento antes de reírse de nuevo. Lamentablemente, la felicidad no estaba destinada a durar en Cripilital y el sonido de otro par de pasos la mató de inmediato cuando las chicas se pusieron en alerta máxima. Esmeralda agarró sus armas y Jan preparó su puño mientras el sonido de pasos que se acercaban lentamente se acercaba. ¿Crees que podría ser Jaune? Susurró Jan. No, nos habría oído reír y habría dicho algo, respondió Esmeralda. Ambos se mantuvieron firmes esperando a que apareciera lo que fuera, pero lo que apareció en la curva no era lo que ninguno de los dos esperaba. Lejos de ser monstruos sobrenaturales, la fuente de las pisadas era solo un tipo normal, aunque no parecía estar en muy buena forma. Apenas podía mantenerse en pie mientras se tambaleaba hacia adelante como un zombi. Su camisa ondeaba a su alrededor, luciendo como si fuera 2 tallas más grande, y su cabello colgaba frente a su rostro como una cortina. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que Jan y Emerald estaban frente a él. ¿Estás bien? Dijo Jan bajando los puños y dando un paso adelante. No lo hagas. Gritó Emerald, colocando el brazo frente a Jan para detenerla. Esto podría ser una trampa. Necesita ayuda, reprendió Jan, dándole una palmada en la mano a Emerald para apartarla. Emerald chasqueó la lengua, enojada porque Jan estaba siendo tan imprudente. En ese sentido, ella era igual que Jaune. Al no poder detenerla, Emerald siguió a Jan pero, sin que ella lo supiera, usó su apariencia en el hombre herido para hacerle creer que estaban unos metros más adelante de donde estaban en realidad. Si esto era una trampa y él atacaba cuando lo alcanzaron, sus cuerpos ilusorios serían el objetivo en lugar de los reales. Sin embargo, esa precaución cuidadosa no terminó de importar, ya que el hombre se desplomó justo cuando Jan lo alcanzó. Ella lo atrapó, pero luego su rostro se puso de un verde enfermizo cuando lo vio bien por primera vez. Con cuidado, se arrodilló para poder apoyar la cabeza del hombre sobre sus piernas. Emerald también se arrodilló y presenció la misma escena. No era lo peor que había visto en su vida, pero era tan inusual y perturbador que le dieron ganas de vomitar. El hombre parecía una momia reseca. No había otra forma de decirlo. La ropa lo había envuelto, no porque le quedara demasiado grande, probablemente le había quedado perfecta de antemano, sino porque se había arrugado como una pasa. Sus ojos vidriosos estaban tan hundidos en su cabeza que parecían cráteres huecos. Su piel estaba estirada y llena de grietas como si fuera una estatua. Sin embargo, el músculo rojo que Emerald podía ver asomando entre las grietas aclaraba la realidad. ¿Puedes oírme?, dijo Jan, sacudiéndolo un poco sin querer. Un trozo de piel se desprendió de su mejilla y Jan se puso más verde al ver cómo el pétalo se alejaba. Retiró la mano por completo de él y lo dejó recostado en su regazo. Mi nombre es Yang Xiaolong, volvió a intentarlo. Soy una cazadora de la Academia Beacon. ¿Quién eres tú? ¿Quién te hizo esto? El hombre parpadeó una vez, e incluso eso parecía ser un proceso agotador, mientras miraba el rostro de Jan. M. Maple, jadeó. Maple, repitió Jan, ¿quién es ese? ¿Por qué? Fue la única respuesta que obtuvo antes de que el hombre girara la cabeza y muriera. Cruzaron bajo un arco, que pudo haber estado vigilado mucho tiempo atrás, y salieron de lo que Jaune había considerado los barrios bajos de la ciudad. La zona a la que llegaron era mucho más abierta, con edificios separados y caminos despejados. No les llevaría mucho más tiempo llegar a la torre. Tal vez ya hubieran llegado si Jan no se hubiera movido a la velocidad de un caracol. Desde que se habían topado con esa momia andante, Jan se había movido con la cabeza agacha y los brazos colgando a los costados, y parecía realmente perdida. ¿Deberíamos haber hecho algo por él?, murmuró Jan por lo que debió haber sido la 8ª vez.
Emerald no había respondido antes, pues quería darle algo de espacio y dejar que resolviera las cosas por sí sola, pero esta vez lo hizo. Ya había sido peligroso para Jan actuar así en el laberinto de edificios, pero ahora estaban en un espacio abierto, donde los ataques podían venir de todas partes. Jan ya no podía permitirse el lujo de distraerse. No había nada que pudiéramos haber hecho para salvarlo, dijo Emerald. Me refería a después de eso. Me parece muy mal dejarlo allí. ¿Qué otra cosa podíamos haber hecho? Este lugar está hecho completamente de piedra, así que no hay dónde enterrarlo, y no es como si pudiéramos haberlo llevado con nosotros. Lo sé, dijo Jan con señas, pero parece que lo descartamos. Nadie merece eso. La triste verdad de este mundo es que muchas personas no reciben respeto, ni antes ni después de su muerte. ¿Has visto morir a gente antes, no? Estás actuando con demasiada calma, dijo Jan mientras cruzaban un pequeño puente que cruzaba un canal. Si hubiera prestado más atención, tal vez se habría dado cuenta de lo azul y cristalino que era el agua y habría tenido la tentación de beber un trago. Sí, respondió Emerald. Habían pasado todas las cosas que sucedieron en Buri, pero incluso antes de eso, había estado Robin y esos combates a muerte mientras estaba bajo el mando de Sid. Tal vez podría haberle contado a Jan esa historia para ayudarla de la misma manera que había ayudado a Jaune con Lily, pero ese momento de su vida era profundamente personal para Emerald. Incluso después de su pequeño momento de amistad, simplemente no era lo suficientemente cercana a Jan como para revelarlo. Al final, sigues adelante, convino Emerald. A Jan no pareció gustarle esa respuesta, aunque fuera la verdad. Honestamente, debería ser más fácil para Jan, ya que en realidad no conocía al tipo. ¿Cómo puedes superar la muerte de alguien? Simplemente lo haces. ¿No te afecta? Lo hizo, pero no por las razones que Jan estaba pensando. Ver a ese hombre morir solo sirvió para que se preocupara aún más por Jaune. Como si hubiera habido alguna duda, Kripilital acababa de demostrar que era capaz de matar. ¿Qué significaba eso para Jaune? Si llegaban a la torre al revés y él no estaba allí, ¿qué harían entonces? Emerald no quería pensar en un escenario en el que se vieran obligados a vagar por la ciudad con la esperanza de encontrarse con Jaune. De esa manera, casi con seguridad los llevaría a la muerte. ¿Quién crees que era ese tipo? Preguntó Jan, habiendo renunciado a obtener una respuesta a su última pregunta. Alguien que vino aquí buscando algo, dijo Emerald. Lo mismo que nosotros. Jan hizo una mueca. ¿Qué crees que le hizo eso? Algo con lo que no queremos toparnos. Estoy contigo allí. Las chicas cruzaron otro canal y entraron en el centro de la ciudad, que era la tierra de los santuarios con pirámides escalonadas. La torre estaba a la vista en todo su majestuoso esplendor. Si hubieran llegado desde el lado este, habrían encontrado las señales de la pelea en la que Jaune había estado involucrado, pero como su camino laberíntico las había llevado hacia el sur, no las vieron por completo. La torre se erguía tan alta y poderosa como siempre, pero muchas cosas eran diferentes, aunque las chicas no lo supieran. Por un lado, la mirada que había seguido a Jaune durante toda su exploración nunca había aparecido. El calor y el suave latido de la torre que habían llevado a Jaune a abrazarla también estaban ausentes. En lugar de todo eso, había una estrecha escalera que conducía hacia arriba y hacia el interior de la torre, a unos 4 pies de altura. Era imposible ver lo que había dentro de la torre. Lo único que parecía estar en la entrada de la puerta era un vacío sin luz de color negro como la tinta. Entonces, ¿crees que Jaune entró allí? Preguntó Jan. Si estuvieras viajando sola buscando una forma de curar a tus amigos de una enfermedad antinatural y vieras esto, ¿entrarías? Le preguntó Esmeralda. Supongo, concedió Jan, pero no me gustaría. A mí tampoco me gusta, pero en esta ciudad dudo que haya muchos lugares a los que me gustaría entrar. Parecía demasiado fácil. Aparte de chocarnos con ese pobre tipo, llegamos al centro de la ciudad sin encontrarnos con ningún peligro ni obstáculo. No se siente bien. Nada en esta ciudad parece correcto. Jan la arrojó por los aires. Eso es lo que estoy diciendo, pero no tuvimos ningún problema. Es como si estuviéramos protegidos por algo. O algo nos trajo hasta aquí, comentó Emerald. ¿De verdad vamos a entrar? Tenemos que hacerlo. Lo sé, pero ni siquiera parece que haya suficiente espacio para que quepamos los dos dentro, ofreció Jan como excusa. Si tienes miedo, admítelo. Claro que tengo miedo. Mira esa puerta. Da miedo. Lo suficientemente asustado como para dar la vuelta y arriesgarse a perder la cura de su hermana pequeña. Nunca. Entonces, ¿por qué te quejas?
Yang se encogió de hombros. Porque quiero. Me pareces el tipo de persona que se queja de todo solo porque puede. Sentí lo mismo por ti. Emerald suspiró. Vámonos de una vez. Te dejaré tomar la iniciativa. Estoy bien con que Yamin regrese. Como sea, dijo Emerald luchando contra el impulso de gemir ante el horrible juego de palabras. Emerald no mentiría y diría que no estaba un poco nerviosa mientras subía las escaleras blancas. Cuando llegó a la última, empujó con cuidado las yemas de los dedos más allá de la entrada y hacia la oscuridad total. Cuando su dedo no estalló en llamas, explotó o se derritió, se sintió más segura y dio su primer paso hacia la torre al revés. Yang lo siguió de cerca. El mundo estaba oscuro, pero hacía calor. Sabía que podía solucionar uno de esos problemas con solo abrir los párpados. Sin embargo, no quería hacerlo. Estaban pesados. La fuerza que necesitaría para abrirlos era más de la que estaba dispuesto a dar. La mejor opción para él era volver a caer en un sueño sin sueños. No creía que nunca se hubiera sentido tan cansado antes. ¿Qué demonios había estado haciendo para terminar así? Trató de recordar. Debía de haber sido algo importante. Seguramente, no se habría esforzado tanto si no hubiera sido así. Había habido una explosión, de eso estaba seguro, y tal vez un espectáculo de luces. ¿Había estado en un concierto? No, eso no era correcto. Había estado buscando algo. Sí, eso era. Había estado buscando algo para Emerald y Yang. Había estado tratando de salvarlas. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe al recordar todo, desde su llegada hasta el final, donde la flecha de luz le había desgarrado el costado. Vio la cáscara vacía de la brújula atadora frente a él, por lo que sus recuerdos no estaban equivocados, pero eso significaba que debería estar muerto. El hecho de que no lo estuviera significaba que había sucedido algo muy extraño, no es que fuera a quejarse. Usó sus brazos para levantarse del suelo y en el proceso descubrió que en realidad se sentía bastante bien. No genial, pero mucho mejor de lo que debería sentirse un hombre que había recibido un disparo en el costado. También notó que, una vez que se sentó, todo su cuerpo estaba rodeado de un tono blanquecino. Se parecía y se sentía mucho a su aura, pero había algo extraño en ella. No tuvo la oportunidad de investigarla porque desapareció justo después de notarla, lo que le hizo preguntarse si había sido algún tipo de alucinación. De eso ya se preocuparía más tarde, por ahora. Movió la mano hacia el costado, donde debería haber faltado un trozo bastante grande, pero en cambio lo encontró completamente intacto. No estaba en perfectas condiciones, con una tirantez definida y la mayor parte de la piel cerca de la pelvis y el estómago de un feo color rojo rosado que probablemente lo acompañaría por el resto de su vida, pero todo estaba allí. Más aún, su meñique dislocado estaba de nuevo en su lugar. Sin embargo, todavía faltaba un diente. ¿Cómo se había curado todo? El charco de sangre que se había formado en el suelo después de que lo hubieran atravesado todavía estaba un poco húmedo, por lo que no había pasado ni de lejos el tiempo suficiente para que su costado se curara por sí solo, especialmente porque su aura estaba completamente destrozada. Incluso si su aura hubiera estado llena, dudaba que hubiera podido reparar una herida tan grande. Fue entonces cuando notó otra anomalía en su cuerpo. Mientras se llevaba el brazo izquierdo a la cara, vio que había varias líneas plateadas que iban desde su muñeca hasta justo debajo del codo. Se doblaban en lugares aleatorios a medida que subían por su brazo, lo que le recordaba a Jaune esos laberintos que estaban en la parte posterior de algunos menús para niños en los restaurantes. Ninguna de las líneas se cruzaba y, al girar el brazo, contó 8 en total. ¿Qué le había salvado con esos extraños tatuajes? Si era así, ¿cómo se los había hecho? En realidad, tras una investigación más profunda, se descubrió que no eran tatuajes en absoluto. Cuando presionó o arrugó la piel que los rodeaba, no se movieron en absoluto. Se quedaron en su lugar como gruesas venas plateadas que corrían por debajo de su piel. Ese pensamiento era apenas un poco aterrador, pero por ahora, las líneas no le estaban causando ningún dolor ni incomodidad, así que probablemente podría dejarlo así por un tiempo. Por ahora, su objetivo era regresar con Emerald y Yang para ver si estaban bien. Se puso de pie, lo que le resultó más fácil que en un tiempo, echó un último vistazo a la brújula destrozada y luego subió las escaleras hasta el balcón de malla metálica. Muchas de las luces de la consola de arriba parpadeaban violentamente en rojo, lo que solo aumentó su confianza en que la brújula estaba fuera de servicio para siempre. Salió de nuevo al laberinto de pasillos e hizo todo lo posible por volver sobre sus pasos.
Debió haberlo hecho bastante bien, ya que no le llevó mucho tiempo encontrar la escalera que conducía de nuevo a la catedral. Casi no podía creer que hubiera navegado con tanta precisión. De hecho, no podía creerlo. De ninguna manera debería haber encontrado el camino de regreso tan fácilmente. Volvió a mirar las líneas plateadas de su brazo y se preguntó si tenían algo que ver con eso. Tal vez sí o tal vez simplemente había tenido suerte. No era como si las líneas brillaran ni nada por el estilo, así que no había forma de saberlo. El santuario estaba exactamente como lo recordaba, con una gran excepción. El escultor de hielo que le había revelado el camino a seguir ya no estaba allí. En su lugar había un charco de agua y dos orbes de color blanco lechoso que incluso ahora parecían capaces de mirarlo fijamente. Sin querer pensar demasiado en las implicaciones del derretimiento del escultor de hielo, Jaune salió rápidamente de la catedral y descendió los 100 escalones hasta el borde del agua solo para encontrarse con la peor vista posible. El barquero y la góndola que poseía habían desaparecido. Jaune no podía verlo en ningún lugar del lago y no tenía forma de llamarlo de regreso, lo que significaba que estaba abandonado en la isla de la catedral. «Maldita sea», escupió Jaune mientras pateaba el aire vacío hacia el lago. Ni siquiera era un viaje tan largo para regresar a Cripilital, pero ni siquiera podía hacerlo ya que el agua desintegraba todo lo que tocaba. Se sentó en los escalones un rato intentando pensar en una forma de salir de la isla, pero no se le ocurrió nada. Era posible que Jam y Emerald pudieran rescatarlo, pero ni siquiera sabía si estaban despiertos, e incluso si lo estuvieran, no tendrían idea de que estaba allí. No debería haber confiado en el barquero. Debería haber sido más escéptico cuando lo llevó a una isla, pero de todas las formas en las que esperaba morir en Cripilital, quedarse abandonado en una isla para morir de hambre había estado bastante abajo en la lista. Sin un objetivo claro en mente, Jaune volvió a subir las estúpidas escaleras y entró en la catedral. El vestíbulo no tenía nada para él, así que continuó hacia el santuario pensando que podría intentar entrar de nuevo en el laberinto subterráneo y buscar una salida alternativa. Sin embargo, no llegó tan lejos porque el escultor de hielo derretido se había reformado. Esta vez no en una persona, sino en una puerta. Era lisa como el vidrio y no tenía diseños elaborados, pero tenía una sola palabra grabada en ella, escrita en un idioma que Jaune podía leer. Biblioteca se acercó a la puerta de hielo y descubrió que tenía el tamaño perfecto para pasar. El pomo de la puerta era solo una versión más grande del orbe blanco que alguna vez fueron los ojos del escultor de hielo. Caminar hacia el otro lado de la puerta solo reveló una imagen reflejada y debería haber indicado que abrir la puerta no habría llevado a ninguna parte, pero Jaune lo sabía mejor en este punto. Agarró el pomo de la puerta y sintió un escalofrío que le recorrió el brazo. Luego lo giró y, con la misma facilidad con la que se abrió cualquier otra puerta que hubiera necesitado abrir, se abrió.